Hola, muy buenas tardes. Es la 1:10 pasadas, 1 hora menos en Canarias, y comienza en este momento la rueda de prensa diaria, la comparecencia del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón. Sí les anunciamos también en este momento, en este punto, que el presidente del Gobierno comparecerá en torno a la 1:30 de la tarde, tan pronto como finalice esta rueda de prensa, y en un horario aproximado que ahora ciframos en torno a la 1:30, comparecerá el presidente del Gobierno ante la opinión pública y los medios de comunicación. Doctor Simón, pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos datos buenos en esa tendencia descendente que siempre comentamos que va teniendo ondulaciones. Hoy estamos en una de las partes bajas. Son datos referentes al viernes, por lo tanto, aunque pueda parecer ese efecto fin de semana que hemos comentado en algunas ocasiones, todavía no lo es. Son 604 nuevos casos comunicados por las comunidades autónomas, lo que representa un incremento del 0,27%, probablemente el más bajo que hemos visto en muchos días. Es de destacar que hay 10 de las 19 comunidades y ciudades autónomas que han dado menos de 100 casos, que han notificado menos de 10 casos nuevos. Esto muestra, entre otras cosas, no la diferencia en la situación epidemiológica actual, que también en parte, sino también la situación vivida anteriormente y, por lo tanto, la situación de transmisión residual que va quedando. Pero lo cierto es que el número de casos nuevos a día de hoy es muy favorable. Tenemos 179 fallecidos, es la parte triste, pero sí que es cierto que volvemos a bajar de los 200. Hemos estado toda la semana un poquito por encima, un poco por debajo de los 200. Esta semana ha sido una semana en la que la letalidad, la mortalidad, el número de nuevos casos fallecidos ha estado en un rango relativamente bajo comparado con las semanas previas. Y además es de destacar que 7 de las 19 comunidades o ciudades autónomas han tenido o 2 o menos casos, 2 o menos fallecidos. Entre las 70 UCIs o 70 ingresos nuevos en UCI se concentran sobre todo en unas cuantas comunidades, porque 13 de las comunidades autónomas han tenido o 2 o menos nuevos ingresos en UCI, y el número de hospitalizados también ha sido menor de 10 en 9 comunidades autónomas, para un total de 489 nuevos hospitalizados notificados por las comunidades autónomas. También tenemos una cifra que suele ser de interés para la población y para los periodistas, que es el número de profesionales sanitarios afectados. Tenemos a día de hoy 47.481 sanitarios que han dado positivo a alguna de las pruebas que se realizan en todo el periodo de la epidemia. La gran mayoría de ellos están ya dados de alta, pero sí que es cierto que es una cifra importante. El número de profesionales sanitarios se está incrementando hasta cierto punto en estos últimos días, debido a que, para evitar riesgos de transmisión hospitalaria, se están haciendo cribados importantes en muchos de los servicios sanitarios de nuestro territorio, con lo cual reducimos la probabilidad de que una persona que esté en estado infectivo, es decir, que pueda transmitir la enfermedad, pueda llegar a estar en relación con los pacientes, lo cual garantiza que ese posible foco que puedan ser los hospitales, debido a que es donde se concentran la mayor parte de los casos infectados, los pacientes a los que hay que tratar, estas medidas evitan que sean foco de transmisión que luego se pueda extender a la comunidad autónoma o al resto de las comunidades. A nivel internacional seguimos con unos cuantos países que, digamos, tienen el mayor número de casos, pero sí que es cierto que otros países pequeños con menor población tienen incidencias similares a las que hemos vivido los países con mayor número de casos. España, Italia, Reino Unido, Rusia, Alemania, Francia y Turquía son en Europa los 7 países que han superado los 100.000 casos notificados. De estos, todos, salvo Reino Unido y Rusia, están con importantes descensos en el número de nuevos casos notificados en los últimos días, pero sí que es cierto que el Reino Unido mantiene incrementos de alrededor del 2, entre el 2 y el 3% de incremento diario de casos, y Rusia sí que tiene incrementos importantes de hasta el 6%, si bien es cierto que la semana pasada estaban incrementos de entre el 7 y el 8%. El resto de los países, como les digo, son países con menos cantidad de población, por lo tanto, en cifras brutas, en número de casos,
no pueden asemejarse a los países que les he mencionado, a los 7 que han superado los 100.000, pero sí que algunos de ellos tienen incidencias en la población similares a las nuestras. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Bélgica, Países Bajos, Suecia, Irlanda, o recientemente se ha incluido Bielorrusia, que es uno de los países que está creciendo más rápidamente. A nivel global, el país que más está progresando sigue siendo Estados Unidos, que está teniendo entre 25 y 30.000 nuevos casos en los últimos días. El segundo país fuera de Europa con más casos es Brasil, que tiene 145.000, pero con incrementos diarios cercanos al 8%, lo cual está haciendo que suban el número de casos de forma muy rápida. Y luego hay diferentes países de los cuales llaman la atención algunos. En concreto hay varios países de América Latina que están teniendo incrementos muy importantes, ahora los mencionaremos. Tenemos luego países, por ejemplo, como la India, que tiene cerca de 1.500 millones de habitantes aproximadamente, y que por lo tanto es un país en el que puede haber un número final de casos muy grande y está creciendo a ritmos importantes cercanos al 6%. Entendemos que los sistemas de vigilancia y los sistemas para detectar los casos tienen también influencia en todas estas cifras, pero sea como sea, tenemos países que probablemente significan mayor riesgo. A nivel global, en Europa, los países del este de Europa son los que están incrementando de forma más rápida. Con los datos que hemos comentado antes, Reino Unido sigue manteniendo fuera del este de Europa un cierto número, un cierto volumen de casos, con incrementos del 2,25% hoy, por ejemplo, o Suecia 2,61%. En Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán se está incrementando entre alrededor del 4% y el 6% que hemos observado en Rusia. En África, sabemos todos que es un continente que tiene a lo mejor sistemas de detección un poco más frágiles, pero sí que es verdad que hay un país que me ha llamado la atención estos últimos días, Nigeria, con un incremento hoy muy importante del 12% de incremento. Nigeria es un país con una población muy importante, si no recuerdo mal, alrededor de los 120 millones, puedo equivocarme, 120 millones de habitantes, pero que tiene una estructura de distribución de esta población muy particular, con una ciudad, Lagos, con muchísima población y en unas condiciones que favorecen mucho la transmisión de la enfermedad, con lo cual es uno de los países de África en los que sí que puede existir un mayor riesgo de transmisión. Pero luego hay otros países en los que también lo puede haber. Sudáfrica tiene incrementos del 5%, Egipto del 5%, en los que es más dudoso si no se debe a que tienen mejores sistemas de vigilancia. Potencialmente habría que valorarlo con mucho cuidado de lo que puedan tener algunos otros países en el continente. En América, países con menor población que los que hemos mencionado antes cuando hablábamos del global, mencionábamos Brasil, por ejemplo. En América Latina tenemos países con menor población, como decía, Honduras, Bolivia, con incrementos importantes del 15 y 10% respectivamente, y luego ya vienen esos países grandes que hemos mencionado en estos días, Brasil, México, Perú, Chile, etcétera, con incrementos entre el 5 y el 7 u 8%. En Asia y en Oceanía tenemos dos países, en principio con muchos recursos y probablemente con sistemas de vigilancia. Estos son siempre la intuición, porque yo no tengo conocimiento exacto de cómo funcionan sus sistemas, pero tenemos países como Qatar y Bahrein que tienen incrementos de entre el 6 y el 7%, y luego ya vienen países grandes con mucha población y con unas condiciones socioeconómicas un poco diferentes, como puedan ser Pakistán, Bangladesh, India, que hemos mencionado antes. En resumen, podemos decir que la epidemia a nivel global sigue progresando claramente. Esto todavía no ha terminado. Seguimos teniendo ya no un riesgo nacional, sino un riesgo internacional que, pese a todas las restricciones de movilidad que hay, sigue en una medida muy baja, pero sigue movilizándose. A nivel nacional, las cosas en cuanto a la evolución de la epidemia van bien, tenemos una epidemia que evoluciona muy favorablemente, pero como todos sabemos hay todavía un riesgo importante de rebrote que puede suponer una catástrofe importante. En ese sentido, es como siempre, y yo creo que aquí tenemos que hacer esa educación, todos los que nos ponemos delante de ustedes para comentarles cualquier cosa relacionada con esta epidemia, pandemia a nivel global, seamos de un sector, de otro, seamos técnicos o no. Yo creo que es importante recordar siempre la responsabilidad personal que a partir de ahora vamos a tener que tener para evitar los contagios. Y esa responsabilidad personal se tiene que entender a todos
los niveles sociales, a todos los niveles territoriales, pero sobre todo además se tiene que entender a todos los niveles de edad. No vale solamente con que nuestras personas de mayor riesgo, nuestros grupos vulnerables se protejan, sino que también el resto de la población tenemos que protegerles. Y la mejor manera de protegerles es aplicándonos nosotros, aplicando correctamente las medidas de prevención que todos conocemos. Y esto lo tenemos que hacer los niños, que estoy seguro que lo hacen muy bien, los adolescentes, que entiendo que un adolescente nunca va a dejar de serlo, pero también tienen que ser conscientes del riesgo al que exponen a otros grupos vulnerables en caso de que se establezcan cadenas de transmisión entre ellos, los adultos, nuestros grupos vulnerables y nuestras personas mayores. Yo creo que si garantizamos la buena aplicación de las medidas de prevención, esto evolucionará rápido y pronto estaremos donde a todos nos gustaría estar. Si no las aplicamos, hay un alto riesgo de que tengamos que dar pasos atrás con las consecuencias que ello implicaría. Y yo creo que podemos pasar a las preguntas, secretario de Comunicación.